Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos. Palabra viva, aquella que sale del corazón del Padre, trayendo esperanza, paz y salvación. A Dios sea la gloria. No quiero comenzar sin antes decir y pronunciar unas palabras que nosotros debemos de mantener en nuestros corazones, y es que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén, amén, amén. Qué bueno que usted reconozca que su Dios es bueno. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, ustedes saben que todo lo que nosotros hablamos está en la palabra de Dios, y que todo cuanto se escribió para nuestra enseñanza, ¿verdad? Todos saben eso, que lo que está escrito en la palabra se escribió para nuestras enseñanzas. La palabra de Dios dice que nunca se apartará de tu boca. Es el libro de la ley. Dice que de noche y de día tú meditarás en ella. ¿Para qué? Para guardar en tu corazón, para que tú la guardes en tu corazón. Dice que de día y de noche. Y dice que si tú de día y de noche meditas en la palabra y la pones por obra, dice que te irá, que todo te vaya bien. Para que todo te vaya bien. Pero fíjense lo que dice, que debemos guardarla ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida, y de la abundancia de tu corazón habla la boca. Es decir, que si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, tú hablarás de la palabra de Dios. Tú te exaltarás de la palabra de Dios. Tú bendecirás en el nombre de la palabra de Dios. Amén. Pues bien, mis hermanos, ese fue un pequeño preámbulo, esa no es la predicación. Vamos ahora a entrar en materia. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas, uno de los profetas menores. Vamos a leer en su capítulo 6. Capítulo 6 al verso 8, del 6 al 8. Por favor, si me ayudan a la pantalla. Miqueas, capítulo 6, versos del 6 al 8. Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias. Señor, te doy gracias por el privilegio, la honra de yo poder ministrar a los santos.
Señor, yo te pido que tú quites de mí toda la carne, todo lo que sea carne, Señor, y sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándome y dándome la palabra, Señor, para que tu nombre, oh Dios, sea muy glorificado. Y este pueblo que está aquí presente y los que nos sintonizan por la web, sea muy edificado. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Fíjense, mis hermanos, este profeta escribe que solamente pide Jehová de nosotros. Normalmente cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios. Cuando usted hace sus oraciones diarias, sus oraciones matutinas, usted siempre pide a Dios. Pide por salud, por bendición, por dirección, porque Él lo ministre, porque su Santo Espíritu esté sobre usted. Pero fíjese que en esta ocasión es Dios el que le está pidiendo a usted. Dice, oh hombre, ¿qué pide Jehová de ti? Está pidiendo tres cosas. Dice primero, amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense, amar justicia. La palabra justicia se define como equidad, que es sinónimo de igualdad. Es santificación, es verdad, es aprobación, es rectitud. Esas son las definiciones de la palabra justicia. Pero hacer justicia, ¿qué es para Dios hacer justicia? ¿Por qué el Señor a nosotros nos pide hacer justicia? Hacer justicia sería reconocer, aplicar las bondades, atributos, méritos, derechos conforme a los principios y mandamientos expresados por Dios en su palabra. ¿Me entendieron? Repito, reconocer y aplicar las bondades, atributos, méritos, derechos conforme a los principios y mandamientos expresados en la palabra de Dios. Eso es hacer justicia. Vamos a ver algunos versículos donde nosotros podamos entender más claramente lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar en esta mañana. Vamos primeramente al libro de Deuteronomio, capítulo 10, de los versos 17 al verso 19. Deuteronomio 10, versos 17 al 19. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Es decir, fíjense cómo dice este versículo, que cómo se hace justicia, cómo nosotros hacemos justicia. Dice que amparando a quién, al huérfano, amparando a la viuda, amparando al extranjero. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros antepasados, el pueblo de hebreo fue, ¿qué? Fue extranjero en Egipto. Es decir, que Él pide que nosotros tratemos a los extranjeros como nosotros una vez fuimos, que fuimos extranjeros en tierra de Egipto. En el capítulo 16 de ese mismo libro, versos 19-20, vamos a ver.
capítulo 16, versos 19 a 20. 16, versos 19 y 20. Ok, dice la palabra: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate cómo dice, que no tuerzas el derecho. Que no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas. ¿Qué significa torcer el derecho? Quitarle lo que a otra persona le corresponde. Cuando usted tuerce el derecho de una persona, porque usted le quita ese derecho que por que legalidad le corresponde. ¿Entendemos? Que no tome soborno. Porque cuando usted toma soborno, regularmente su justicia ya está torcida. Amén. Es enseñándonos que está Dios, de lo que significa hacer justicia. La justicia, ustedes saben que en cuanto a los hombres, la justicia ante los hombres es imperfecta, porque el hombre de por sí es imperfecto. La palabra dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Que quién lo entenderá? Engañoso. Y dice también otra palabra peor, y perverso. Es decir, que en el corazón del hombre, si la justicia es manejada por el hombre, la maneja de su corazón, y ustedes se imaginan que será una justicia torcida. Pero estamos haciendo énfasis en la justicia, que es la justicia divina para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, que habló a través del profeta: hacer justicia. Amén. Dice la palabra: ¿quién morará? Oiga, ¿quién morará en tu monte santo? Vamos a ver quiénes son los que morarán en el monte santo de Jehová. Dice: el que anda en integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es pureza, ¿verdad? Dice: el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, que quienes moraremos en el monte santo con Jehová. ¿Quiénes? Esos que están ahí mencionados son o somos lo que vamos a heredar. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, no es un infame, no es alguien que engaña, es recto, es íntegro, es puro. La palabra íntegro quiere decir que usted es puro. Entonces, sigamos analizando. Vamos a los versos 82. Vamos al Salmo 82, capítulo 82 de Salmos. Estamos en la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Salmos capítulo 82. Dice la palabra: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de las manos de los impíos. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor que ¿hasta cuándo nosotros estaremos juzgando injustamente? ¿Hasta cuándo? ¿No juzgamos nosotros muchas veces injustamente? Como dice el pastor Baiza, siempre, porque siempre fallamos. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que defendamos al débil y al huérfano, y al afligido y al menesteroso, ese, al que no tiene,
al que no tiene nada. Por eso es que dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que nosotros no podemos hacer clasificaciones. Tendemos a irnos siempre al que más tiene y desechar y despreciar al que es menos, al menesteroso, al débil, al andrajoso. En eso es que Dios quiere que nosotros hagamos justicia. En eso es que Dios quiere que nosotros mostramos de verdad que tenemos el amor de Dios en nosotros, porque somos cristianos. Amén. Y tenemos que enseñar al inconverso que hay una diferencia, señores, entre el que no conoce a Dios y el que conoce a Dios. Lamentablemente, últimamente, la iglesia está siendo muy liviana. La iglesia está siendo vana. Casi no nos diferenciamos entre un mundano y un cristiano. Muchas veces usted nos oye hablando y hablamos peor hasta que un mundano. Hacemos cosas que ni los mundanos a veces hacen. Entonces, hermanos, tiene que haber el momento en que la justicia de Dios, en que nosotros aprendamos a hacer la justicia que es de Dios, a poner en práctica eso. Cuando comenzamos dijimos que la palabra, que lo que se escribió aquí, fue escrito para que fuera para nuestra enseñanza. Ahora, una cosa es que nosotros nos enseñen y otra cosa es que nosotros la pongamos en práctica. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Alertarnos para que pongamos en práctica su palabra. Porque ustedes están viendo cómo están los tiempos. Dice la palabra que mirad bien cómo andéis, que no andemos como necios. Que sepamos bien cómo andan los tiempos. Dice que los tiempos son malos. ¿Quiénes no saben que los tiempos son malos? Y a veces medimos los tiempos malos por esto, por lo económico. No es en lo económico, es en la degradación social que nosotros estamos viendo. Y siempre echamos la culpa y queremos que sea el gobierno, que sea la justicia. No, hermanos, no es la justicia, eso no corresponde a nosotros. Porque solamente cuando el hombre cambie su corazón perverso, torcido, por un corazón santo, un corazón cambiado, contrito, humillado delante de Dios, solamente así habrá paz en tu nación. Amén, amén. Dale un aplauso a su Señor. Pues bien, vamos a ver. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 33, versos 15, 16 y 17. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Otro ejemplo de cómo nosotros vamos a estar en los caminos del Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a heredar el Monte Santo haciendo justicia? Mira lo que dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, quiere decir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca, será su lugar de refugio, y le dará su pan y sus aguas serán seguras. 17. Tus ojos verán al Rey, en su hermosura verán la tierra que está lejos. Amén, aleluya. Esos son los que van a ver al Señor. Todos los que hagan justicia conforme a su palabra, veremos al Señor. Amén, amén. Vamos a ver algunos ejemplos en materia ya práctica. Porque la justicia no solamente se aplica en lo espiritual. Vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros hagamos justicia de una manera natural, práctica, en su desenvolvimiento diario. Porque la palabra de Dios siempre nos enseña a nosotros a caminar en todos los caminos.
La palabra nos habla de qué, de sanidad, de enfermedad. La palabra lo cubre todo. La palabra es un libro completo, perfecto. ¿Por qué? Porque el que lo hizo es perfecto. Amén. Ok, entonces vamos. Dice, en Proverbios 16:11 dice, peso y balanza justas son de Jehová. Dice, pesa y balanza justa son de Jehová. Peso falso y medida falsa son ambas abominación a Jehová. ¿A qué se refiere esto? Eso es al comercio. ¿Cuántos no saben que los comerciantes arreglan los pesos? ¿Cuántos no saben que dan libra de 14 onzas y es de 16? Pues eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos nosotros hacemos cosas? Eso es un ejemplo. Pero usted puede aplicarlo en cualquier área comercial que usted tenga. Hacer justicia. Si los intereses son al 20%, ¿por qué usted cobra 40%? Eso es hacer justicia. Y eso es hacer justicia en el área comercial. Es decir, que Dios quiere enseñarnos a que nosotros en todas las áreas de tu vida, tú vayas conforme a como te dice la palabra de Dios. Porque por eso fue que Él la escribió. Fue para eso, para que nosotros caminemos en ella. Para que nosotros nos andemos en tinieblas. Amén. Vamos a 1 de Juan 2:29. 1 de Juan 2:29. Dice la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo. ¿Quién es justo? ¿Quién es Él? El Señor, ¿verdad? Si sabéis que el Señor es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Si sabéis, ¿sabemos que el Señor es justo? Yo entiendo que sí. Entonces, si el Señor es justo, sabemos que nosotros somos nacidos de Él. Ahora vamos al verso 3:10. Este es el verso fuerte. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Miren, les voy a decir algo. Tengan cuidado con las cositas pequeñas. Porque muchas veces nosotros, porque son cosas pequeñas, no ponemos atención. Y en las cositas pequeñas es que nosotros nos deslizamos. Porque en las grandes todos nosotros tenemos cuidado. Me refiero a grandes porque otro te puede ver. Pero en las cosas pequeñas, que es la que tú manejas en tu intimidad, esas son las que son peligrosas, porque como nadie te está viendo, ahí es que usted hace y se desliza, como se deslizan los peloteros en las bases. Amén. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar la misericordia. Dice, en la segunda parte dice el texto del hacer justicia, amar la misericordia. Ok, vamos ahora a entrar en ese pequeño tema, amar la misericordia. Ok, fíjense que en el primer pedido que Dios nos hace dice hacer. En este nos dice amar. Fíjate que Él no usa el mismo término, hacer misericordia. Dice amar la misericordia. La palabra misericordia viene del latín, del latín que dice misare, que quiere decir miseria, cordis, que quiere decir corazón, e ia, que quiere decir hacer hacia los demás.
Entonces, si analizamos este texto, querría decir que pongamos el corazón hacia los menesterosos, hacia los que no tienen nada. Una definición de misericordia sería amar al necesitado, es decir, tener compasión. Es la capacidad, la virtud que nosotros tenemos de compadecernos del mal ajeno. Compadecernos del mal ajeno. Fíjense que hay una diferencia entre misericordia y lástima. Lástima y misericordia no son los mismos. El que ama la misericordia actúa, se mueve por ella. El que tiene lástima ve la necesidad y no hace nada. Y dice, qué lástima que estás enfermo. Pero ya. El que tiene misericordia dice, estás enfermo, te llevo al médico. ¿Qué necesitas? Eso es misericordia. Eso es tener misericordia. Compadecerse del mal ajeno. Amén. También podríamos usar el término misericordia en cuanto a la relación con nuestros hermanos. Esperar, tener la paciencia hasta que Dios te cambie. Muchas veces nosotros nos desesperamos cuando predicamos y queremos, por el amor que le tenemos a Dios, como introducirnos dentro de esa persona y nosotros en lo natural, en lo carnal, cambiarlo y hacerlo entender lo que ya tú, por misericordia, Dios te ha dado. Entonces, muchas veces no tenemos misericordia. Entonces, prácticamente lo que hacemos es que comenzamos a manipularlo, que te va para el infierno. No, usted tiene que esperar, tiene que tener la paciencia, que Dios sea el que lo cambie. Porque esa obra le corresponde al Espíritu Santo y no a usted. Entonces hay que tener misericordia con el que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios está manejado por espíritus. Y nosotros lo que tenemos es que orar para que los espíritus que lo atacan se le alejen, para entonces entre la gloria de Dios. Amén. Ok, entonces vamos a ver. Dice, uno de los atributos más visibles que tiene Dios y palpables es la misericordia. Dice la Biblia en el Salmo 103, verso 8, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir que ese es un atributo de los principales atributos que tiene Dios, es ese. La palabra clemente quiere decir perdonador. Es decir, que el Señor es misericordioso y perdonador. Vamos a ver otro en Salmos 86, 5, libro de Salmos, capítulo 86, verso 5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que en ti invocan. Es decir, que el Señor es bueno, perdonador y tiene misericordia con todos. ¿Con quienes? Con los que te invocan, con los que claman a Él. Él tiene misericordia. Amén. Fíjense, hay dos tipos de... la misericordia se puede interpretar en dos vertientes. La misericordia en el ámbito espiritual quiere decir, cuando usted exhorta a una persona, cuando usted consuela a una persona, cuando usted, una persona afligida, le da la palabra. Eso es tener misericordia en el área espiritual. Pero en el área natural sería usted tener compasión de la viuda, alimentar al que no tiene alimento, dar de vestir al desnudo, socorrer al inválido,
socorrer al débil. Eso es misericordia en el ámbito natural. Ahora, ¿qué dice el proverbio? Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. ¿Por qué el proverbista habla de esto, de misericordia y verdad? Porque a veces nosotros somos inmisericordias, haciendo correcciones. Muchas veces por nosotros hacer una corrección a un hermano, en vez de corregirlo y levantarlo, lo que hace es que lo apaleamos. Dice con misericordia, es decir, ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Qué es lo que hemos dicho que es misericordia? Tener paciencia, condolerse del dolor ajeno. El que está caído, hermano, el que ha pecado, está abatido. No crea usted que el que ha pecado está contento, está gozoso. Está abatido por su pecado. Y si encima de eso usted le da una pela bíblica, entonces lo pone peor. ¿A dónde lo lleva? Entonces, por eso es que dice el proverbista, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. De ahora en adelante vamos nosotros a tener misericordia. Misericordia. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Porque dice también la palabra que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa. Es decir, gana la misericordia antes que el juicio. No haga juicio. Practique la misericordia. Amén. Fíjense, una de las manifestaciones más visibles y palpables de la misericordia de Dios, ¿cuál usted cree que es? Usted y yo. Nosotros somos eso. ¿Ustedes quieren que lo veamos por la Biblia? Vamos a verlo por la palabra. Vamos al libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Seguimos. Vamos a ver otros versos más. El capítulo 3, versos 4 y 5. Aquí completamos la idea. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros somos salvos por gracia y misericordia. Fíjense,
el término gracia es el mismo que misericordia en griego, charis. En griego, misericordia se traduce como charis, gracia, favor. Es decir, que nosotros somos un ejemplo, una manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios. Déjenme hacer una pregunta. ¿Quiénes éramos nosotros? Dime, ¿quién es el hombre para que Dios tenga de nosotros memoria? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Ustedes saben cómo clasifica el hombre el profeta Isaías. Podrida llaga y trapo de inmundicia. Señores, Dios tiene millones de ángeles que lo alaban. Millones. Y Él, por su gracia, por su misericordia, se fijó en nosotros. Dice, yo no puedo dejar mi creación que se me pierda. Aún Él haya dicho en Génesis, me arrepiento de haber hecho el hombre. Dios, por su amor y por su misericordia, tuvo en nosotros, trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿No es eso lindo? Aleluya. Por esa misericordia está usted aquí hoy. Usted se imagina qué sería del mundo, el mundo de hoy, si Dios quitara su misericordia. ¿Ustedes se imaginan? Si la misericordia de Dios se apartara de nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces pecamos nosotros en un día? Y sin embargo, por su misericordia, Él nos perdona 70 veces 7. No haga el cálculo matemático porque es mucho más de ahí. 70 veces 7. Amén. Amén. Entonces, dice para terminar, sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Entonces nosotros tenemos que practicar la misericordia de Dios. Amén. Amén. Vamos al otro pedido de Dios. Dice, humillarte. Humillarte ante tu Dios. La palabra humillación. ¿Qué es humillarse? Humillarse es usted reconocer que usted ha fallado, que usted se ha equivocado. Reconocerlo, pero también arrepentirse. Porque si usted solamente reconoce que falló y no se arrepiente, no está haciendo nada. Usted lo reconoce. Pero humillarse es usted reconocer que falló, que le ha fallado a Dios. Entonces usted pide perdón y se humilla delante de Él. Amén. Eso es humillarse. Dice decir que el profeta pide que nosotros nos humillemos. Fíjese, Señor, casi nadie le gusta humillarse. Son muy poca la gente que reconoce que se equivoca y que reconoce y cambia. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí es altivo, es arrogante, petulante, intemperante. El hombre nunca quiere torcer su brazo, pero sin embargo, una de las cualidades más hermosas que tiene el hombre es humillarse delante de Dios, reconocer delante de Dios que se ha equivocado y por ende pedir perdón y venir delante de Él. Señor, me equivoqué, sé que fallé, perdóname. Pero hay otros que no, hay otros que se equivocan y aún siguen buscando la manera de cómo sea Dios
el que lo acoteje a Él, que lo acomode, que le acomode el pecado. No porque tú sabes. No, Dios no entra en esa. Si usted se equivocó, se equivocó. Amén. Vamos a algunos textos bíblicos para dar base a esto. Vamos a Isaías 57:15. Isaías, libro de Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, aleluya. Dice: porque así dice el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios. Dice que Él es el Santo. Entonces dice que Él habita en la altura y habita en santidad. Entonces, ¿con quién comparte Él su reino? Dice: con el quebrantado y humilde de espíritu. El quebrantado es el que tiene la capacidad de humillarse. Con ese es el que habita con Él, con el quebrantado de corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Segunda de Crónicas. Este es un término muy conocido por todos nosotros. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra: si se humillare, ¿lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense que aquí, si analizamos este texto, hay varias condiciones, porque el Señor pone una condicional. Él no dice: humíllate y yo te voy a dar esto. Dice: es sí. Lo que quiere decir que hay muchos que no lo hacen. Es si tú te humillas, entonces tendrás estos beneficios. ¿Cuáles son? Dice también que si tú orares y que si buscas tu rostro y te conviertes de tus malos caminos, dice, entonces dice que yo oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios sane la tierra de nosotros? Amén. Nosotros somos esa tierra. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. El salmista David, en el Salmo 119, verso 71, mira lo que dice el salmista. Salmos 119, verso 71. Dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Es decir, que David se alegra de que Dios lo humillara. ¿Para qué? Porque cuando él humilló, entonces aprendió. ¿Cuántos de nosotros quieren que nos humillen para nosotros aprender? Nosotros queremos aprender, ¿verdad? Del Señor. Dice que
en el corazón nosotros hemos guardado los dichos de Dios y la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Fíjate, este salmo y el Salmo 51, esta parte de la palabra de Dios que escribe David, él lo escribe en relación al pecado que él cometió, o al pecado no, a los pecados, porque David no fue uno, fueron varios. David adulteró, propició un asesinato que indirectamente fue el autor intelectual de eso. Entonces él se humilló delante de Dios y escribió el Salmo 51, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piadosos, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad. Esa es una manera de David humillarse delante de él, igualmente como lo dice aquí. Él dice que por él haber sido humillado, entonces él aprendió cómo andar correctamente. Acuérdense de que David era el hombre conforme, dice la palabra, al corazón de Dios. Pero se torció el hombre. Entonces, ¿qué le quedó? Humillarse delante de Dios. Amén. Sigamos estudiando. Entonces dice que es una clave para la exaltación. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Sigamos. En Mateo 23 el Señor dice: el que se exalte será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es decir, que cuando usted voluntariamente usted se exalta, ¿qué hace? Que Dios entonces lo humilla. Pero entonces cuando usted viene y se humilla delante de la poderosa mano de Dios, ¿qué hace Dios? Lo exalta. Amén. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? Humillarnos, ¿verdad? Delante de la poderosa mano de Dios. Ok, sigamos estudiando. Proverbios 11:2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia es lo contrario a la humildad, a humillarse. Es decir, que cuando usted viene así, viene la deshonra, viene el rechazo. Mas con los humildes está la sabiduría de Dios. Mateo 18, versos de 1 a 4. Mateo 18, versos de 1 a 4. Evangelio según San Mateo. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo
que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Así que cualquiera que se humille. ¿Qué pasó? Que el niño no rechazó el llamado del Señor. El niño vino de una vez. El niño no hizo ninguna objeción. Dice, ¿para qué usted me llama? No. El Señor lo llamó y el niño vino. Luego, el niño se humilló. Entonces, él le pone ese ejemplo. Dice, si usted se humilla igual que ese niño, entonces usted será mayor en el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, uno de los ejemplos que nosotros tenemos más palpables de humillarse, lo hizo nuestro Señor. Ese es un verso bien conocido, capítulo 2 de Filipenses, de versos 5 al verso 9. La humillación del Señor. Fíjense, déjenme aclararle algo, porque ustedes dirán, si ustedes van al principio, como estábamos hablando de qué es humillarse, pues dijimos que humillarse es reconocer que usted se equivoca, ¿verdad? Entonces usted puede decir, pero el Señor no se equivocó. ¿Y por qué se humilló? La humillación del Señor viene a que Él se hizo pecado. Humillarse su humillación consiste en no rechazar la voluntad de su Padre. Fíjense que cuando Él estaba orando en el Getsemaní dijo, si tú puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Entonces, ¿qué hizo Él? Se humilló delante de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Por nosotros. Si el Señor no se humilla y va a la cruz, nosotros no tuviéramos ninguno de nosotros aquí. Entonces nosotros somos el fruto de la humillación del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo dice la palabra? El apóstol Pablo escribe, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a aferrarse. ¿A qué aferrarse? Sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense que dice que se humilló a sí mismo, es decir, que a él nadie lo obligó. Él lo hizo por obediencia a la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Y para gracia nuestra. Amén. Gloria a Dios. Entonces podríamos decir, para concluir, que la humillación es la fuente para ser misericordiosos y obtener sabiduría de Dios para hacer justicia. Es decir, que el hacer justicia y amar la misericordia se fundamentan en la humillación. Porque si usted no se humilla, ni puede ser misericordioso, ni puede hacer justicia. Amén. ¿Comprendimos eso? Amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Amén, amén. Entonces, ¿qué decimos? Hacer justicia, amar la misericordia. Dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted quiere alcanzar misericordia? Amén. Entonces, humíllese. Reconozca cuando usted se equivoca y pida perdón a Dios. Amén. Bien, gracias al Señor.
Gracias, Señor.